Fabio Quimbay Parra, soy estudiante de la Universidad del Quindío, del programa de Ciencias de la Información y la Documentación, Bibliotecología y Archivística, de la Facultad de Ciencias Humanas y Bellas Artes. El presente trabajo corresponde al tema 4, el cual se ha dominado en la ruta final, cuyo profesor de la asignatura Fundamentos CIPDA es el profesor Jairo Hernández Arias, y me encuentro presentando dicho trabajo, el cual hago parte del grupo número 2. El primer tema que vamos a abordar en este video es el relacionado con la información. Para tratar el tema de la información, el profesor Jairo nos hizo alusión a varios de los videos que fueron asociados en los cuales se encuentran referenciados al final de este video, de esta presentación. Pero en particular son los 4 primeros videos: el video número 1, el cual es una audioconferencia; el video número 2, el cual el tema se trató como tal formalmente la información; el video número 3, donde se continúa el tema de la información; y el video número 4, donde también se continúa con el tema de la información. Igualmente el número 5 también toca algunos temas de la misma, aunque también habla un poquito más sobre características y atributos. Pero en general voy a hablar un poquito acerca de la información, los cuales hace alusión a los 4 primeros videos. Bien, este gráfico trata de mostrar un poco cuál es la situación actual cuando uno hace alusión a si realmente tenemos información disponible que tenga ciertos atributos, ciertas características que nos den esa confianza de que la información que estamos leyendo es la veraz, es la adecuada según lo que estemos buscando. Entonces, muchas veces se tiende a malinterpretar que la información que buscamos por internet es verdadera información, ¿no? O es información que es confiable. Es por este motivo que siempre que vamos a buscar cierto tipo de datos en internet, debemos tener mucha precaución de cuáles son sus fuentes, ¿de acuerdo? Entonces, estas fuentes pueden venir de diferentes eh, canales. Lo importante es poder garantizar que la información que estamos analizando, que estamos leyendo, proviene de fuentes confiables, ¿sí? Por ejemplo, una fuente confiable puede ser los documentos que nosotros presentamos o que se exponen a través de una universidad de renombre como la universidad, por ejemplo, la Universidad del Quindío. La Universidad del Quindío tiene varias bases de datos relacionadas como un servicio adscrito, eh, y de esas bases de datos relacionadas podemos obtener información que realmente sea confiable, ¿sí? Es por esto que es muy importante siempre tener presente de dónde estamos capturando dicha información, ¿no? Entonces, por ejemplo, necesitamos validar que la información que estamos consultando es objetiva, ¿cierto? Que es exacta, que es válida, ¿sí? Eh, que es completa, que es oportuna. Estos son características de la información que tenemos que analizar y tener. Entonces, ese puede ser un primer punto, un primer filtro en donde podemos determinar si la información que tenemos es o no la más adecuada para el caso que estamos analizando, ¿sí? Por otro lado, debemos verificar que cada información que tenemos siempre tiene asociado unos atributos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, algunos de esos atributos son el formato en el cual estamos viendo esta gran cantidad de información que tenemos. Internet es una red que es muy grande y nos puede dar la información en múltiples formatos. Debemos tomar aquella información que nos provee aquel tipo de valor que estemos buscando según el formato que estemos buscando, ¿no? Estos son atributos, por ejemplo, la velocidad en cuanto a información que estamos tratando de transmitir de un lugar a otro, ¿sí? El costo, si son, por ejemplo, información que estamos comprando o no, o si es información que puede ser completamente gratuita, que consultamos en internet. No quiero decir que la información que sea gratuita no sea también información veraz, información válida.
Solamente hay que prestar mucho cuidado a este tipo de atributos. Qué tan confiable es la información, de dónde la estamos obteniendo. Una vez más, qué tan exacta es o cuál es su validez. Entonces, todo eso son algunos características, atributos que son muy importantes a la hora de tener en cuenta cuando estemos buscando información relevante. Y esto de cara a nosotros como profesionales de la información, pues es muy relevante, puesto que el día en que estemos prestando el servicio para los diferentes usuarios, donde ellos van a hacer una pregunta, eh, pues nosotros tenemos que referenciar una fuente de información que sea confiable, que reúne estas características, que reúne estos atributos para poderse dar a nuestros usuarios. Entonces digamos que es por eso que es muy relevante buscar la fuente, ¿sí? Asimismo, existen ciertas normas por las cuales tenemos que apegarnos. Existen múltiples tipos de normas. Una de ellas son las normas APA, que también las hemos visto durante lo largo del curso en otras asignaturas, en donde vamos a tener que transmitir la información de una manera que sea estándar, ¿sí? No es lo mismo decir que la información que yo he consultado, que yo estoy referenciando, es de propiedad mía, como es información que es propiedad de un tercero, ¿sí? Entonces, hay formas estándar para poder referenciar dicha información, y una de esas formas es seguir las normas APA, ¿sí? Claro, como menciono, existen diferentes normas. El punto es utilizar una que sea estándar. Y una que es altamente usada en la industria de la información son estas que tenemos a nivel de normas APA. Ok, por otro lado, existen entidades mucho más globales, mucho más grandes, que de alguna forma, pero la redundancia, engloban esta información, lo cual además como son sistemas de información, ¿sí? Y cuando hablamos de un sistema de información, básicamente tenemos que tener presente que este reúne diferentes aspectos. Por ejemplo, uno es el aspecto físico, ¿sí? Entonces, cuando hablamos del aspecto físico de un sistema de información, hacemos alusión a las máquinas o a las computadoras o a cualquier periférico que englobe o que esté manipulando dicho información, ese componente físico, ¿sí? Otro, por supuesto, tenemos que tener programas que permitan manipular esta información. Entonces, acá hablamos programas para el manejo de este tipo de datos. En este caso, pues tenemos programas de todo tipo. Ya veremos más adelante que son unas herramientas las cuales podemos hacer uso y utilizar para hacer nuestro buen trabajo. Por supuesto, esto no funcionará si no tenemos el recurso humano. Entonces, el recurso humano es muy importante, que en este caso somos nosotros, como personas de profesionales de la información, que estaremos detrás de un computador, detrás de un estante, brindando un servicio, ¿sí? Y por supuesto, tienen que existir datos e información, ¿sí? Entonces, entendamos que hay una sutil diferencia entre lo que es datos, información y conocimiento. Básicamente, el dato de por sí es simplemente un conjunto de valores, un conjunto de texto que por sí mismo no nos da ningún valor, ¿sí? Pero cuando ese dato está en un contexto, está enmarcado en algo que genera valor para las personas, allí hablamos de información, ¿sí? Y cuando esta información llega a nuestro cerebro y podemos procesarlo y podemos generar otro tipo de informaciones con esta información que hemos tenido, estamos generando conocimiento. Entonces son esos tres tipos de particularidades que permiten diferenciar esto. Bien, creo que de forma muy general aquí hemos tocado un poco lo que es la información. Reitero la importancia de tener información que sea confiable, que sea veraz, que sea clara, que esté dispuesta de la mejor manera, en los formatos adecuados, siempre teniendo en cuenta y siguiendo las buenas características y atributos que la componen. Ahora bien, existe otro aspecto muy importante que aquí lo mencionó, que son las bibliotecas, museos o archivos, que esto hace alusión a los videos 6, 7 y 8, donde el video número 6 hace alusión a lo que es un nuevo capítulo, el video número 7 hace alusión a lo que es un Hablemos de Bibliotecas, y el video número 8 hace alusión a algo que se denomina Hablemos de Archivos. De forma general, en estos videos tratamos de hacer alusión a las diferencias de estos tres diferentes conceptos. El primero de ellos es, hablamos de lo que es un centro de documentación, ¿sí? Y básicamente, puntualmente, un centro de documentación es una unidad de información
que permite gestionar documentación y que nos permite eh, identificar de una u otra manera qué información nos da valor a los usuarios, ¿sí? Entonces, finalmente, un centro de documentación es un centro de análisis de información que se encuentra o que es altamente especializado, ¿sí? Esto de cara a los usuarios. Entonces, podemos buscar que existen centros de información en cada una de nuestras ciudades que se salen un poco del concepto de lo que es una biblioteca o lo que es un archivo, ¿sí? Por ejemplo, un centro de información que creo que acá para la ciudad de Bogotá, por eso es un buen ejemplo, es el IGAC, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Es un centro especializado en Colombia para todo lo que se refiere a cartografía. Entonces, si alguien quiere ir a tener algún tipo de referencia sobre algún tipo de cartografía que se encuentre en Colombia, uno vaya. ¿Sí? Es algo que uno no encuentra en una biblioteca, es algo que uno no encuentra frente a un archivo, que tiene otras características. Entonces, digamos que eso es un centro de documentación. A nivel de archivos, hablamos que hace parte de algo que se llama lo que es el patrimonio cultural de una nación, ¿sí? Y es básicamente cuando hemos depositado en un lugar información que nos permite tener cierto tipo de información de carácter investigativo, para la investigación, para la cultura, para hacer una gestión sobre esta información. Y de este lado, pues, un ejemplo de ellos es el Archivo General de la Nación, ¿sí? Eh, o por ejemplo, por decir, tal vez dar otro ejemplo, lo que es la hemeroteca, aquí en la ciudad de Bogotá. En la hemeroteca tenemos un centro también, que es un archivo de documentación especializado, pero allí únicamente tenemos archivos que nos permiten dar cierto tipo de información, que nos permite investigar sobre lo que es Colombia, sobre lo que es la cultura y demás. Y por último, tenemos lo que son las bibliotecas. Entonces, en general, y de forma muy puntual, la biblioteca es también un concepto que recae en lo que es la colección. Entonces, allí vamos a encontrar múltiples documentos, múltiples archivos, libros, manuscritos, materiales bibliográficos y demás. Y que tienen una serie de servicios, servicios para la comunidad, por ejemplo, para el préstamo, servicios de educación, servicios de investigación, de cultura, información y demás. Digamos que es algo distinto, donde hay una serie de servicios que giran en torno a lo que es una biblioteca, ¿sí? Em, Otro aspecto para recalcar sobre las bibliotecas, creo que un punto muy importante es el tema de los servicios. El tema de los servicios que lo diferencia de lo que es un archivo y de lo que es un museo o también lo que es un centro de documentación e información. Bueno, creo que de forma general esto es como lo que entendí acerca de lo que son esos tres elementos. Y por último, vamos a ver un poco sobre lo que, bueno, y por último, no menos importante, sobre lo que son las diferentes herramientas. En el tema de las herramientas, el profesor Jairo nos hace alusión en dos de sus videos, o tres de sus videos, que es el video número 8, perdón, número 9, hablemos de herramientas para profesionales en CIBDA, eh, el número 14, que también habla sobre herramientas para profesionales en CIBDA, y algunas unidades de información del video número 10. ¿Sí? Eh, Cuando hacemos alusión a las herramientas, pues vemos que existe un abanico impresionante de herramientas que tenemos a nuestra disposición para la labor que nosotros desempeñamos como profesionales de la información. Encontramos muchas, encontramos COA, encontramos redes sociales, encontramos YouTube y muchas otras tantas que existen en el mercado. Perdón. Eh, es importante mencionar que las herramientas han ido evolucionando conforme nuestra profesión, nuestro rol también ha estado evolucionando. Eh, Hoy en día las herramientas que tenemos disponibles tienen un carácter tal vez más social, un carácter más distribuido, como lo puede tener por ejemplo YouTube, que como bien sabemos YouTube es una herramienta que es por parte de Google y es una herramienta que nos da posibilidades inmensas, infinitas.
Algunas de sus características, sus rasgos es que con YouTube, digamos que ese concepto de las fronteras, de los límites, han ido desapareciendo. Perfectamente podemos hacer un video y que este video sea visto por millones de personas alrededor del mundo en cuestión de segundos. Entonces el concepto también de espacio, de tiempo, ha comenzado a revaluarse. Eso nos da un poder impresionante porque de esta manera podemos llegar a millones de personas de una manera bastante rápida, bastante oportuna. Eso cambia un poco o mucho el panorama, las reglas del juego. ¿Sí? Por otro lado, el concepto también de que muchas de esas aplicaciones son web, aplicaciones web como Koa, que permiten ese tipo de extensiones que yo puedo instalar y configurar. eh, Permite también que una persona, si alguien ha creado esta aplicación y alguien la está utilizando, la puede despegar en un servidor, alguien puede consultar dichos servicios en el lugar en el que se encuentre en el mundo. Y lo puede consultar desde su computador personal, desde su tablet, desde su celular, permitiendo también llegar a múltiples personas, a millones de personas a lo largo del mundo, a través de un canal. ¿Sí? Entonces creo que a nivel de herramientas, contamos con herramientas bastante interesantes. Existe una tendencia desde hace un tiempo para acá acerca de lo que hablamos de la red semántica, y es un reto gigantesco para nosotros los profesionales de la información, y es que tenemos que buscar la forma que cuando una persona pueda buscar un documento, pueda encontrar el documento de una forma mucho más, eh, mucho más eficiente, una forma mucho más real a la información que este documento pueda proveer en su momento dado. ¿Sí? Entonces ahí es donde se dispara todo el concepto de red semántica, donde un documento va mucho más allá de unas palabras clave. ¿Sí? Eh, entonces tiene cómo yo construí el documento, quién lo ha construido, cuáles son los temas que trata. Y esas búsquedas permiten llegar hasta esas entrañas de esos documentos. Y esto nos obliga a nosotros como profesionales de la información, por supuesto, eh, pues indudablemente que cambiar un poco todo el paradigma de lo que hemos venido acostumbrados, de tal vez sin desmeditar, pero de lo que es como el típico rol que uno logra como percibir en las películas o en los programas de televisión, de la persona que está ya metido en una unidad de información, y que conoce muy bien lo que tiene en su unidad de información, pero desconoce cualquier otra cantidad de recursos que se encuentran en la red. Entonces, esto nos implica a nosotros pues tener un crecimiento importante, un aprendizaje constante, porque es algo que evoluciona constantemente. Entonces nos obliga a estar muy actualizados, nos obliga a nosotros a estar muy de cara a nuestros usuarios, y pues por supuesto, o sea, eh, esto es algo que nos compete a todos finalmente. Y por último, algunos de los temas que también se tocaron durante las presentaciones es todo relacionado con el profesional de información. Eh, Creo que de alguna manera ya he ido tocando algunos de esos aspectos, eh, de lo que son los rasgos que tiene un profesional de información, de los retos que tenemos como profesional de información. Eh, y sin lugar a dudas, estamos en uno de los mejores años para poder desempeñar nuestra labor de la mejor manera. ¿Sí? Tenemos temas tan ricos, tan interesantes como lo es, por ejemplo, la minería de datos, como lo es, por ejemplo, el Internet de las Cosas, eh, como es, por ejemplo, todo el tema de Machine Learning. Eh, Son muchos elementos que es una explosión de datos que tenemos que nosotros tener unas habilidades innatas, unas habilidades que tenemos que comenzar a trabajar para poder ofrecer de cara a nuestros usuarios una mejor respuesta, un mejor servicio. Eh, Aprovecho este video pues para animar de alguna manera también a mis compañeros, y decirles que estamos en una de las mejores etapas de nuestra carrera, con retos gigantescos por delante, pero que sin lugar a dudas harán de nuestro trabajo algo muy divertido, algo muy apasionante. eh, y pues básicamente esto es, ¿no? Bueno, creo que de forma general estos son algunas de las cosas que aprendí con el profesor John Jairo de la asignatura de Fundamentos.
Em, Creo que en algunos momentos, por muchas consideraciones, se tuvo tal vez algunas dificultades en cuanto a la forma en cómo se están transmitiendo la información, em, pero que evidentemente en el camino se me va ajustando. Claro, muchas cosas pueden mejorar, muchas cosas pueden ser tenidas en cuenta para futuros cursos. Em, y bueno, yo creo que de alguna manera todos aprendemos de las cosas que pueden ser susceptibles a mejora, ¿sí? Em, entonces, creo que hay recursos muy interesantes que hemos podido aprender de esta asignatura, por lo menos para personas como yo, que no tenemos ni idea de todo lo que encierra el mundo de ciencias de la información, la tecnología, documentación archivística y las responsabilidades y retos que tenemos por delante como profesionales de la información. Bueno, creo que con esto finalizo. Aquí están algunas de las referencias que tenemos, del cual yo pues estuve trabajando un poco, eh, para que podamos tener en cuenta cuáles fueron las fuentes de información. Y por otro también hay un listado de figuras de donde encontré las imágenes que describo, que mostré anteriormente. Bueno, por este motivo pues yo les agradezco mucho la atención, espero que sea de ayuda y de su agrado este video y bueno, seguimos adelante. Muchas gracias a todos.